Saludos amigos míos, bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Bien, este videoprograma es un tema bastante importante y que se desprende de esto que surgió del video pasado sobre cómo el hate vende, ¿no? Toqué algunos temas de videojuegos ahí y hay algunas personas que como que no entendieron el mensaje y voy a hacer esto. Porque es un artículo, ya es algo antiguo, es de un viejo blog bastante bueno, bastante pensante, que es La Gaceta del Apocalipsis. Pero bueno, vamos a empezar y es Jugando a Matar Sueños. Trata de los videojuegos, el cómo es que cierta parte de la programación social que tenemos, y bueno, yo me digo videojugador porque desde pequeñito, desde que tenía, ¿qué será? Unos 4 años, 5 años, lo primero que tuve fue un Atari. Yo jugaba videojuegos como Kangaroo, jugaba videojuegos como Pac-Man, los Space Invaders, varios juegos. Luego tuve el Nintendo y así hasta ahora en la PC o el PlayStation 4 sigo jugando juegos. Digo, ya realmente ya casi no tengo el tiempo o la paciencia para estar terminando los videojuegos, porque ya es como cuando juegas de pequeño, ¿no? Con tus muñecos de acción y va pasando el tiempo y de repente nada más pones tu base, los armas, pero ya no juegas, ya te aburre. Bueno, es algo similar que me pasa ahora, pero bueno, ahora sí, empecemos. Miren, Jugando a Matar Sueños es un proceso tan sutil que no nos damos ni cuenta. Lo tomamos como si fuera una anécdota, como algo cotidiano. Pero lo cierto es que sigilosamente nos están robando la capacidad para imaginar, concebir y visualizar realidades alternativas. Mediante herramientas cotidianas de mero entretenimiento, nos están arrebatando una de las capacidades más extraordinarias de las que disponemos. Y a este paso, en pocas generaciones, la capacidad para visualizar mundos propios y alternativos habrá quedado reducido a la nada. La naturaleza humana habrá cambiado radicalmente sin que tan solo nos hayamos percatado de ello, y esa transformación conducirá a nuevas estructuras y relaciones sociales. Un nuevo escenario humano que, por lo que podemos intuir, tendrá muy poco positivo. De hecho, parece como si toda la industria del entretenimiento estuviera centrada en alcanzar este obscuro objetivo. El ejemplo más representativo y más significativo de este proceso sutil pero tan crucial lo encontramos en los videojuegos, la industria del entretenimiento más poderosa en estos momentos. Videojuegos es la punta de lanza del nuevo mundo. La mayoría de la gente creerá que este es un tema menor, especialmente la gente más grande, que probablemente consideran a los videojuegos como una distracción vaga y casi incomprensible. Pero el mundo de los videojuegos es la punta de lanza del cambio que se avecina. En su interior contiene el germen del nuevo mundo, la semilla de la que brotará la enredadera que estrangulará nuestra conciencia individual para siempre, si no hacemos nada para remediarlo. Los videojuegos actuales no son más que el primer paso hacia la realidad virtual y hacia la inmersión mental completa en realidades artificiales precargadas. Actualmente solo nos permitimos intuir vagamente la magnitud y el alcance del entretenimiento del futuro. De la misma forma que las sombras chinescas podrían haber servido para intuir lo que acabaría siendo el cine. El gran problema de los videojuegos es que la mayoría de nosotros solo nos fijamos en sus efectos más aparentes y superficiales, como son la promoción de la violencia o a la adicción que provocan. Aquí les hace clic lo que es Fortnite. Bueno, pero hay elementos profundos mucho más determinantes que pasan desapercibidos a primera vista. Nadie se percata de la carga subliminal que conlleva y que está relacionada con los mecanismos profundos que configuran el sistema. Y es que los videojuegos no solo refuerzan las estructuras actuales del sistema, sino que acabarán configurando las estructuras de la sociedad futura, porque atacan directamente a los mecanismos más básicos de nuestra mente. Obviamente, no estamos diciendo que los creadores de videojuegos sean personas malvadas, cargadas de malas intenciones, ni que su única obsesión sea promocionar la violencia y destruir la conciencia de los individuos. Ciertamente, los videojuegos son creaciones extraordinarias, repletas de talento, creatividad e inventiva,
y algunos de ellos son auténticas obras de arte que como mínimo merecerían el mismo nivel de admiración y reconocimiento que el mejor cine. Además, numerosos estudios, haría falta ver quién los paga, demuestran que jugar a videojuegos ayuda a activar los reflejos y la coordinación, desarrolla el aprendizaje visual y ayuda a tomar decisiones con rapidez, aunque quizás todos estos también puedan conseguirse practicando deportes. Nadie podría discutir eso, ni nadie podría discutir tampoco que existen muchos videojuegos positivos, educativos y creativos que pueden ayudar al desarrollo mental, pero tampoco nos engañemos. La inmensa mayoría de videojuegos, y especialmente los más exitosos y adictivos, implican competitividad, violencia, destrucción y muerte. La mayoría de los videojuegos que triunfan sientan las bases para que paulatinamente deshumanicemos a la sociedad. Un entorno social en el que el dolor o la muerte ajena se convierten en una especie visual vacía de toda implícita emoción. Además, los videojuegos en general implícitamente fomentan el egoísmo más profundo, pues todos ellos contienen, de forma sutil y sibilina, el mismo mensaje: solo puedes ganar tú y nadie más puede ni debe de hacerlo. Esto crea una percepción de competitividad horizontal, en la que el enemigo siempre está a nuestro alrededor. Es alguien de nuestro mismo rango y debe de ser eliminado sin compasión, porque nosotros debemos y tenemos que tener el triunfo. Como decimos, la violencia y la destrucción de los videojuegos es generalizada. Un alto porcentaje de videojuegos están centrados en la competitividad ciega y egoísta, en la destrucción, la muerte y los bajos instintos. Si lo analizamos de esta manera, veremos que en el fondo la mayoría de los videojuegos se limitan a lo mismo: crear un entorno virtual en el que la violencia y la destrucción tienen un sentido lógico a nivel argumental, diferente al que encontramos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, si salimos a la calle, la narrativa de nuestra realidad cotidiana no incluye la posibilidad de una lógica de violencia y la destrucción explícita. La gente pasea, va al trabajo, los coches circulan y todo se desarrolla en medio de un relativo orden y tranquilidad. La violencia o la destrucción son elementos que aparecen excepcionalmente a gran escala y que nos impactan debido a su desencaje con la narrativa de lo cotidiano. Sin embargo, si salimos a la misma calle inmersos en una situación de guerra, en medio de una epidemia zombie o bajo una invasión alienígena, este mismo entorno cotidiano estará inmerso en una nueva lógica narrativa en la que la violencia será inherente y tendrá un sentido lógico. Así pues, los videojuegos básicamente se limitan a crear entornos ficticios en los que esa lógica de la competitividad extrema, la violencia o la muerte tienen un sentido argumental, lo que demuestra que en el fondo no son más que vehículos concebidos para permitir precisamente la expresión de dicha violencia. De hecho, la mayoría de los videojuegos lo que principalmente nos permite es matar, eliminar y destruir sin que nadie ni nada nos castigue por ello. A muchos quizás les parezca un disparate, pero parece que nadie se percatará de que incluso los videojuegos aparentemente más inocentes están centrados en dicha tarea: eliminar o destruir. Los primitivos videojuegos de marcianitos consiste básicamente en matar, y una actualidad como juegos como lo que es Angry Birds, a pesar de su aspecto infantiloide, sigue conteniendo un mismo interior con una evidente carga de violencia y muerte. Incluso los videojuegos tipo Candy Crush, tan popularmente extendidos y que parecen tan cándidos, consisten en alinear elementos para eliminarnos físicamente en nuestro beneficio. Pero veamos aquí qué mensaje de fondo hay. Si lo analizamos, veremos que hay pautas repetitivas en la mayoría de los videojuegos. El concepto de eliminación y destrucción de elementos molestos o contrarios a nuestros intereses, expresados de mil y un maneras diferentes. La competitividad y el egoísmo, basados en el triunfo único del jugador por encima de todo lo demás, sin dejar lugar a la cooperación desinteresada. Aquí están los Battle Royale. El triunfo obtenido a través de la acumulación, bien sea dinero, de puntos o de muertes. Aquí el farmeo en muchos de los videojuegos. Y el finalismo, es decir, la consecución de metas
objetivos o misiones concretas y perfectamente predefinidas, que determinan la diferencia entre éxito o fracaso y que siempre son establecidas por el creador del videojuego y nunca por el propio jugador. Todos estos mecanismos estructurales están en segundo plano y nos pasan desapercibidos porque acabamos concentrando nuestra atención en este aspecto superficial del juego y en esta expresión formal. Pero más allá de la apariencia que pueda tener este juego, este mensaje subliminal constante, repetido una y otra vez hasta la saciedad, acaba configurando nuestra visión de la realidad, de la sociedad y de las soluciones que debemos aplicar para afrontar situaciones o resolver todo tipo de conflicto. Un ejemplo de ello es que si le pedimos a cualquier persona que imagine un juego divertido que no consiste en acumular puntos, realizar una misión concreta finalista, competir, eliminar o destruir nada, le será muy difícil crearlo o imaginarlo, hasta el punto de que nos dirá que es imposible crear un videojuego que no implique este tipo de parámetros y que a la vez sea realmente divertido. Y posiblemente tenga razón. Nuestra mente ha sido programada a nivel profundo con estos mecanismos, inherentes en casi todos los aspectos de nuestra cultura, incluidos los videojuegos, hasta el punto de que difícilmente nos divirtamos con juegos que no incluyan estas características. El sistema al completo está basado en este tipo de mecanismos y de pautas: finalismo, triunfo por acumulación, competitividad y egoísmo, eliminación y actitudes destructivas para alcanzar el triunfo. El problema es que estamos tan inmersos en el sistema que la mayoría de la gente cree que las cosas no pueden ser de otra manera. Pero la verdad es que nuestras estructuras mentales y el sistema al completo podrían ser muy distintos si fuéramos capaces de crear estas condiciones necesarias. Ahora, jugando en un mundo diferente. Imaginemos, por ejemplo, un mundo en que desde pequeñitos, en lugar de la idea de competitividad como actividad esencial para alcanzar el triunfo, se nos inculcara el concepto de cooperación desinteresada. Un mundo en el que en lugar de la destrucción o la eliminación, el éxito se alcanzara a través de la construcción y la creación de elementos nuevos no existentes previamente. En este sentido, imaginen que le digas a unos niños que inventen una especie de robot, que inventen un mecanismo para que se mueva algún tipo de dispositivo, o que creen un cuento diferente a todo lo que existe. En la acumulación de unidades de una determinada serie de elementos, ya sea puntos, medallas, galardones, dinero, no fuera valorado y no tuviese sentido. Un mundo en el que no se diera valor a la consecución final y pragmática de un objetivo concreto, sino que todo el valor recayera no solo en la belleza del camino que se recorre, sino en cómo se recorre dicho camino. Y ahora imaginemos, ¿cómo sería un videojuego en un mundo en el que las personas tuvieran estos mecanismos mentales instalados en sus mentes? Lo primero que podemos deducir del juego es que, al no estar basado en la competitividad con los demás, no existiría el concepto de ganador y de perdedor. Es fácil deducir que el juego tampoco dispondría de una idea finalista del éxito o fracaso, y que por lo tanto, probablemente, el juego nunca terminaría ni tendría limitaciones temporales. Además, el juego no estaría basado en matar, en destruir o eliminar elementos, sino que estaría basado en la creación constante de elementos nuevos y que por lo tanto, lo que se valoraría por encima de todo sería la forma en que estos elementos fueran creados, su belleza inherente y quizás su función instrumental. Sabiendo todo esto, visualicemos cómo podría ser un videojuego en este mundo. Podríamos imaginar a muchos jugadores reunidos, construyendo en común estructuras espaciales, visuales y sonoras dinámicas, constantemente cambiantes, a medida de que cada jugador aporta un nuevo elemento expresivo al conjunto, lo que implicaría que todas las partidas serían radicalmente diferentes entre sí, pues cada aportación nueva cambiaría las condiciones que marcarían el desarrollo posterior del juego. Esos juegos podrían consistir en la creación conjunta de edificios o ciudades fabulosas, en la composición de sinfonías surrealistas repletas de sonidos inimaginables y cambiantes, en la concepción de espacios tridimensionales fantásticos, repletos de propiedades únicas, o en la creación de estructuras danzantes dotadas de movimiento abstracto, difíciles de concebir desde nuestro punto de vista. Estas partidas
probablemente no acabaría nunca, y cada una sería una obra de arte abstracta en sí misma. Ahora imaginemos a alguien criado desde pequeño con estos conceptos tan diferentes a los nuestros, y démosle uno de nuestros videojuegos de shooter, en los que dedicas a disparar a diestra y siniestro hasta que te maten. ¿No le parecerían aburridos nuestros juegos al jugador de este otro mundo? Probablemente le chocaría que un juego tuviera un final. Cuando le dijéramos que el éxito consiste en acumular puntos, probablemente lo que consideraría algo absurdo y vacío de sentido, y muy probablemente se aburriría y recorrería una y otra vez escenarios no cambiantes, creados por un desconocido, en los que siempre repetir el mismo tipo de acciones destructivas. A alguien cuya diversión consistiera en crear continuamente elementos nuevos y sorprendentes, ¿cómo le podríamos convencer de que lo divertido que es romper y destruir elementos creados por un tercero? Su forma de pensar y de concebir la realidad sería muy diferente de la nuestra. Al fin y al cabo, estaremos ante un tipo de persona para la cual una carrera atlética no tendría ningún sentido. Cuando alguien le explicara que en una carrera gana el que llega antes de un determinado lugar, probablemente nos preguntaría: ¿y eso para qué sirve? En su mundo no finalista, las personas correrían solo para conseguir que cada paso dado representara un disfrute y fuera bello por sí mismo, y el concepto de carrera competitiva carecería de todo sentido y sería visto como algo vacío de contenido que no aporta absolutamente nada. Nos diría: ¿para qué quieres llegar tan temprano a tal lugar, si lo divertido es recorrer el camino saltando y bailando sin preocuparse por el tiempo transcurrido? De la misma forma, cuando le contáramos que la satisfacción del fútbol consiste en ser el que mete más veces una pelota entre 3 palos durante 90 minutos, probablemente se quedaría perplejo y nos preguntaría: ¿qué gracia tiene meter una pelota entre 3 planos muchas veces? Probablemente para él lo divertido sería hacer cosas con la pelota que no se le hubieran ocurrido nunca a nadie, y hacerlas cada vez de forma diferente e innovadora. Ahora, realicemos el trayecto opuesto e imaginemos a un jugador de videojuegos de nuestro mundo, jugando a uno de estos videojuegos de creación abstracta de un mundo imaginario, en los que no hay finalidad, triunfo ni competición. Para alguien de nuestro mundo, un juego de este tipo sería algo insoportablemente aburrido y difícil de comprender. Nos diría: ¿cómo puedo divertirme con un juego que no puedo ganar, que no tiene ningún objetivo y que nunca termina? Con todas estas elucubraciones, lo que queremos exponer es que existe una programación mental profunda inculcada por el sistema que transforma nuestra visión de la realidad y que, por ejemplo, se expresa en aquello que nos divierte o entretiene, y los videojuegos son un claro exponente de hecho. Y miren, aquí como paréntesis al artículo, yo me acuerdo que de pequeño yo tenía el Nintendo, la NES. Yo di el salto, yo no pasé por 16 bits, que fue el Super Nintendo, sino fue hasta el Nintendo 64. Y en ese sentido fue un cambio bastante amplio. O sea, para mí fue impresionante el cambio de los 8 bits a los 64 bits, del mundo 2D al mundo 3D. Jugar el Mario 64, jugar el GoldenEye, fue increíble. Ir por estos mundos abiertos en tercera dimensión, a mí me entretenía a veces más que estar cumpliendo los objetivos, el ir descubriendo qué había en estos mundos, el ir viendo qué se podía hacer. Jugar el Zelda Ocarina of Time fue increíble, o sea, era magnífico. Y hoy en día hay videojuegos, por ejemplo hay uno que se llama Apsu, me parece, es uno de PlayStation 4 en donde eres un buzo y no tiene finalidad el juego sino más que ir explorando el mundo, ir viendo y asombrado de todo lo que hay por ahí. Hoy en día me aburre. ¿Ven por qué? Porque toda esta planificación y formación de parte de los videojuegos para mi concepción de lo que deben de ser los videojuegos fue tal que la destrucción, la generación de puntos, la acumulación de diferentes cosas es para mí hoy en día algo así de lo que significa un videojuego entretenido. Y ya no tanto esto de explorar, del descubrir. Y bueno, sí, de cierta forma están ahí los Fallout o los Elder Scrolls, ¿no? Que son mundos abiertos, enormes. Pero también la finalidad es irte haciendo más fuerte, ir acumulando dinero y poderes, ¿no? Pero bueno,
En ese sentido es parte de esto, de cómo nos van diseñando, y es parte de la realidad en la que vivimos, ¿no? De la competencia. Pero vamos a continuar. Todos nuestros videojuegos en el fondo están basados en la acumulación, la competición, la destrucción y el finalismo. Estos mecanismos esenciales subyacen en el segundo plano, de la misma forma que subyacen en la forma en que se estructura el sistema, y que por ende, en la forma en que somos educados o programados por las sociedades desde que nacemos. Así pues, poco importa que le quitemos a nuestro hijo el sangriento videojuego de matar zombies, y en su lugar lo hagamos jugar al Angry Birds, al Candy Crush, al Parchís o al ajedrez, porque los mecanismos de fondo de todos estos juegos son siempre los mismos, con diferentes formas de expresión. Estas son las estructuras esenciales en las que no se fija nadie, cuando precisamente son las más importantes, porque representan el esqueleto del sistema en sí. Hasta ahora hemos hablado de videojuegos, pero podemos explorar el mismo análisis realizando a otros elementos de nuestra existencia relacionados con el sistema. Por ejemplo, cuando emprendemos alguna de estas revoluciones o transformaciones sociales que parecen cambiarlo todo, en realidad no estamos cambiando nada más que la apariencia externa del sistema. Cuando alguien pretende terminar con la monarquía para instaurar la república, sacar a los conservadores para poner a los progresistas, o acabar con la dictadura para instaurar la democracia, en realidad solo está cambiando el God of War por el Angry Birds, porque es lo mismo. Aquí es lo que siempre les he dicho, ¿no? Pero miren, a primera vista, realmente parece un cambio radical, y las personas con una visión más superficial creerán convencidas que están protagonizando una transformación histórica. Pero en el fondo, el sistema solo cambia de piel, solo cambia de uniformes, de logotipos, el color de la bandera o la nomenclatura aplicada a la organización del Estado. Cambiemos sangrientos enemigos por simpáticos créditos, pero en realidad los mismos mecanismos psíquicos que lo sustentan todo permanecen intactos. Nadie dice que no debamos de luchar a nivel social, enarbolar las banderas de los ideales o implicarnos activamente en conseguir transformaciones socioeconómicas. Hacerlo es indispensable si queremos transformar la sociedad. Pero todas esas revoluciones y cambios, por positivas y justas que ahora nos parezcan, no servirán de nada si cada uno de nosotros no nos sumergimos en lo más hondo de nuestra psique y arrancamos de ahí las profundidades de esas raíces del sistema. A la mayoría de la gente le resulta incómodo e ingrato aceptar esta cruda realidad, pero esta es así. Las revoluciones de masas no existen. La auténtica revolución siempre es individual. Y es lo que yo, señores, amigos míos, disculpen, es lo que siempre les he tratado de decir. Que la revolución es cuando uno piensa críticamente, cuando uno se conoce realmente quién es y cuando uno puede pensar empáticamente. Porque de otra forma, muchos pueden decir, no, es que una revolución es del colectivo. Sí, yo sé que es del colectivo, pero ¿qué pasa cuando en este momento todos piensan como esta situación de los videojuegos, ¿no? Que todo es absolutista, que todo es finalista, que todo es competencia, que todo es darwiniano, por así decirlo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? No somos más diferentes que un animal. Y no me refiero a animales de una mala manera, sino simplemente en el hecho de que ellos son seres primitivos de cierta forma, en el sentido en que se basan en estas situaciones, ¿no? Porque ellos por naturaleza, si no evolucionan o se adaptan a su medio salvaje, natural, ¿qué es lo que sucede? Pues que mueren, que no se adaptaron a los cambios, que no pudieron cazar una presa, ¿no? Pero nosotros somos diferentes. Nosotros somos seres sociales, tenemos tecnología que podemos utilizar para nuestra mejora, tenemos herramientas, que es lo mismo, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué es lo que sucede cuando queremos cambiar el sistema si seguimos pensando de una manera piramidal, de una manera en la que pues siempre vemos, como la analogía de la realidad que dije en el videoprograma pasado, de esta película Snowpiercer o El Expreso del Miedo, que ahorita pueden ver en Netflix, véanla, es muy entretenida, en el sentido en el que vas a ver reflejada toda la realidad, como la política, las sociedades, las castas, los niveles, la ideología de que la gente tiene su lugar, ¿no? Esto y estas revoluciones que surgen en dicho tren, pues es lo mismo.
La gente de abajo quiere el lugar del de arriba, pero no quiere que los que están debajo de él suban más que él, ¿no? Ese es el sentido de nuestra realidad que queremos y debemos de cambiar. Pero si no lo haces individualmente, todo empieza de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Porque si tú empiezas a cambiar la realidad de todo de afuera para adentro, ¿qué es lo que sucede? Pues que ya no eres tú, sino que eres lo que dijo la educación, lo que dijo la sociedad que tenías que ser. Eres lo que los videojuegos dicen que debes de hacer. Eres lo que te dicen que debes de tener como sueño americano, ¿no? Cómprate una casa, cómprate un coche, paga tu hipoteca, paga tus impuestos, ten hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Para mucha gente eso no es la felicidad. Para muchos puede serlo. Pero si a ti no te hace feliz eso, si no sigues esas pautas, ¿qué es lo que pasa? Pues que si estás inserto en una sociedad, todos te van a señalar y te van a decir, es que ese es el malo, ese es el poco preparado, ese es el estigma de la sociedad por la cual no avanza. Pero veamos el planeta, cómo está la situación. Veamos cómo están las desigualdades. Y ningún sistema político, ideológico es perfecto. El cambio es utópico. Las ideologías son utópicas. Porque la democracia no es perfecta, tiende a la tiranía. Muchos dicen que el mejor sistema que tenemos es el democrático. Pero la democracia es una mera ilusión. El comunismo es una mera ilusión. El socialismo es una mera ilusión. Porque al final son caras de la misma moneda. En el sentido en que siempre los poderosos estarán hasta arriba y los que están abajo mantienen todo el orden, todo el sistema. En el capitalismo está dominado por los grandes empresarios y ellos deciden qué hacer. En el comunismo está dominado por el Estado, pero es lo mismo. Es parte de lo mismo, simplemente cambian nomenclaturas, cambian formas de hacer las cosas y la noción. Pero al final de cuentas, no importa tanto cuál sea mejor o peor de estos, sino que el mismo sistema radical en el pensar en que todo debe de ser competitivo, en el que siempre debe de haber un solo ganador, una sola finalidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que hoy en día vemos que todo se prefiere a la utilidad, a la ganancia sobre lo humano, sobre la creación, sobre el arte, sobre la ciencia, el descubrimiento del conocimiento, el querer y ser más allá de lo que somos como seres humanos. ¿Qué es lo que ahora quieren todos nada más? Dinero, cosas materiales, para estar por encima de los demás. Eso es la noción que te van metiendo desde que eres pequeño en todos los juegos que haya, juegos de mesa, videojuegos, películas, y casi todo siempre es lo mismo: destruir, matar, atacar, acumular y ser el que más grande la tiene, entre comillas, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? Porque cambiar esto es muy complejo, es muy difícil. Y bueno, todos hemos crecido, o sea, yo no soy un hipócrita, ¿no? Porque yo soy gamer, a mí me gustan los videojuegos, amo los videojuegos, me encanta el cine, me encantan las películas. Y ahora que está el mundial, ¿no? Es la única época en la que me sumo a esta celebración del absurdo, en el que meter una pelotita dentro de 3 palos es algo en el que sientes que los triunfos ajenos los haces propios y las derrotas ajenas las sientes como propias, ¿no? Pero es parte de nuestra formación y es algo que debemos de comprender y llevar con madurez, saber cuándo decir hasta aquí, no más, ¿no? Y saber que son simplemente juegos, que son solo películas, que es cine, que son deportes. Y hasta ahí. El que pierdan, el que siempre estés jugando a matar, no tiene por qué representar algo en tu vida, algo que tú cambies tu forma de ser, que tu esencia se transforme en lo que aquellos que crearon dicho contenido hayan querido que tú sientas. En ese sentido,
Es todo este bombardeo de los medios de comunicación y de entretenimiento que tienen tanta influencia en nosotros. Y ahí eso va lo del videoprograma pasado. El hate vende. Y cómo este discurso de odio puede manipular a la conciencia de la gente. Y cómo los videojuegos y todo el entretenimiento pueden forjar lo que debe de hacer la sociedad. Por eso ten cuidado. Debes de ser una persona madura y tener, pues de cierta forma, tu antivirus natural ante este tipo de situaciones para que no penetren en tu psique y que no cambien la manera en la que tú piensas. Porque siempre debes de pensar críticamente, de ser tú mismo y de conocerte de verdad. Yo sé que esto le suena como un simple lema del canal, pero vas a darte cuenta algún día que lo logres entender, vas a saber que el verdadero cambio radica en esas palabras. Vas a darte cuenta algún día, vas a hacer clic. Quizás ahorita digas, no, hay que destruir, hay que cambiar, hay que ir en contra del sistema y a los poderosos quitarles todo y vamos a subir. ¿Saben a lo que me refiero, no? En el sentido de todas estas revoluciones sociales que han existido a lo largo de la historia. Pero es repetir más de lo mismo que siempre les he dicho. Ahí los invito a ver todos mis videos en ese sentido. Pero es esto. Si tú no cambias interiormente, si tú no sabes qué eres, mucho menos vas a saber qué quieres. Y mucho menos vas a saber qué nuevo sistema construir aparte del que tenemos hoy en día. Porque como esta película, al final en el que se destruye el tren que simboliza el sistema actual, la tierra actual, ¿no? Que salen a lo desconocido. ¿Qué vas a construir? ¿Cómo vas a sobrevivir fuera del sistema, no? Pero bueno, ahora sí los dejo, que tengan un excelente fin de semana. Disfruten su fin de semana. Si a algunos les gusta el fútbol, disfrútenlo, no se lo tomen personal. Es un simple deporte que es cada 4 años esto, ¿no? Es la única forma y la etapa en la que el fútbol me vuelve a gustar. Pero bueno, nos vemos hasta el próximo videoprograma. Se despide Pablo de su Granja Humana MX. Si les gustó el videoprograma, déjenme un pulgar arriba, compártenme con tus redes sociales. Esto me ayuda bastante para que el canal siga creciendo, se siga manteniendo. Y también, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Hay videos bastante interesantes que seguramente te van a gustar y que te van a poder aportar algo en tu vida. Si quieres recibir las notificaciones de próximos videoprogramas, dale click a la campanita y ponle que quieres recibir todas las notificaciones del canal. Muchísimas gracias a todos en verdad por estar presentes aquí en la Granja Humana MX. Si estás en la posibilidad de aportar, de ayudar al canal, en www.patreon.com/LaGranjaHumanaMX, ahí me puedes ayudar desde $1. Y también les agradezco a todos mis Patreons. A Abigail Bello, muchísimas gracias por tu aportación. En verdad, muchísimas gracias, amiga mía. Y Gabriel López, en especial te debo un videoprograma. Una disculpa, lo estoy trabajando, estoy viendo la manera de abordarlo. Y este video también es para todos, es maneras de cómo poder ahorrar, conectado dentro de un modo en el que les quiero, pues, ir enseñando con un ejemplo bastante sencillo de cómo poner un pequeño negocio de comida. Les voy a ayudar de una manera simple, sin términos bastante técnicos, sino que algo para que todos lo entiendan. Y que si tú estás deseando poner algún negocio, poner algo que tú digas, quiero empezar algo pequeñito, ¿no? Pero de aquí a unos tantos años, dependiendo de mi capacidad de ahorro, pueda yo empezar a emprender un negocio. Es lo que les voy a hacer un videoprograma y espero que les gusten y que lo disfruten y que lo compartan con gente que